Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre la fisiología de la presión arterial y cuáles son los mecanismos que participan en la regulación de esta presión. Entonces, para eso vamos a definir qué es la presión arterial, y no es más que la fuerza que ejerce la sangre que circula contra las paredes de las arterias. Si recordarán, cuando hablamos de presión, sabemos que en cada ciclo cardíaco la presión varía entre un valor máximo, que es la presión sistólica, y un valor mínimo, que está dado por la presión diastólica. Y que la presión en el interior del árbol arterial se representa por un promedio, que es la presión arterial media. Ahora, si recuerdan, en cada ciclo cardíaco el corazón transcurre 2/3 partes del ciclo en diástole y 1/3 parte en sístole. Por lo tanto, cuando hablamos de presión arterial media no es realmente el promedio, sino vamos a ver ahora la fórmula. A su vez hablamos de presión de pulso, que es la diferencia que existe entre la presión arterial sistólica o máxima y la presión arterial diastólica, y como dijimos, por la duración del ciclo cardíaco en su fase sistólica y diastólica, la presión arterial media en realidad es la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Y si recuerdan, cuando vimos la clase pasada, la presión arterial media está determinada por un componente cardíaco y por un componente arterial, que son volumen minuto y resistencia periférica. Ahora bien, ¿cuáles son los determinantes de la presión arterial? Entonces, como dijimos, la presión arterial depende del volumen minuto o gasto cardíaco y la resistencia periférica, es decir, un componente cardíaco y un componente arterial. Y a su vez son regulados por varios factores. Como recordarán, el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Y la precarga, habíamos definido, era el grado de estiramiento de las células musculares del ventrículo al final de la diástole, y que dependía justamente del retorno venoso. Por otro lado teníamos la poscarga, que es la resistencia que debe vencer el ventrículo para eyectar la sangre, ¿sí?, al final de la sístole. Y por último, la contractilidad o inotropismo, que es la fuerza contráctil del miocardio per se, es decir, que no depende de la energía elástica acumulada por el estiramiento. Otro de los determinantes es la frecuencia cardíaca, que va a depender del sistema nervioso autónomo. Y finalmente la resistencia periférica, que dijimos es una medida de la resistencia al flujo y que está directamente relacionada con la viscosidad de la sangre por un lado y con el radio arterial, relación ambas establecidas por la ley de Poiseuille. Ahora, si vemos la ley de Poiseuille, habíamos remarcado que era muy importante el radio del vaso. ¿Y esto por qué? Porque la resistencia varía inversamente a la cuarta potencia del radio del vaso. Y si nos fijamos cómo está distribuida la resistencia periférica a lo largo del árbol arterial, llama la atención que el segmento de la circulación que actúa como determinante de la resistencia periférica es aquel que está formado por los vasos más pequeños, es decir, por las arteriolas y los capilares, que representan casi el 70% de la resistencia periférica. En el otro extremo tenemos el compartimento venoso, que si nos fijamos contribuye muy poquito a lo que es la resistencia periférica, es decir, un 7% en el territorio de vénulas, venas y vena cava. Y esto es porque es el territorio donde hay mayor capacidad, o sea, la mayor parte del volumen sanguíneo está alojado en este territorio, porque es lo que determina la mayor parte de la capacitancia vascular. Para eso vamos a definir qué es la capacitancia. Entonces, la capacitancia se expresa como el volumen de sangre que un vaso puede almacenar por cada milímetro de mercurio de aumento de la presión arterial. Es decir, que la capacitancia vascular es delta de volumen sobre delta de presión. ¿Y de qué va a depender esa capacitancia vascular? Va a depender de la complacencia o de la distensibilidad del vaso, que es la tendencia a resistir al retorno a la dimensión original después de la remoción de la fuerza. Y por lo tanto se expresa como la fracción de aumento del volumen de un vaso por cada milímetro de mercurio de aumento de la presión arterial. Es decir, que la complacencia va a ser el delta de volumen sobre delta de presión por volumen original. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el sistema circulatorio es un sistema cerrado que está compuesto por dos compartimentos que se complementan. Un compartimento venoso que va a ser de alta capacitancia
y un compartimento arterial que va a ser de baja capacitancia. Así, en ausencia de cambios en el volumen total, la redistribución de la sangre entre ambos compartimentos puede ser importante en la determinación de la presión arterial. Es decir, que si yo tengo un exceso de volumen, los vasos, el territorio venoso me va a permitir redistribuir el volumen sanguíneo en este segmento sin realizar grandes incrementos en la presión arterial, y por el contrario, si yo estuviera contraído volumen, la redistribución del flujo hacia los segmentos de bajo radio, como habíamos dicho, capilares, me va a permitir mantener una presión arterial constante. Entonces, esta diapositiva ya la habíamos visto en clases anteriores, donde veíamos enumerados, así a modo de esquema, cuáles son los principales mecanismos involucrados en la regulación de la presión arterial. Podemos decir así en forma genérica que la presión va a estar regulada por mecanismos que son a corto plazo, que va a depender fundamentalmente del sistema nervioso autónomo, es decir, del sistema nervioso, y por mecanismos de largo plazo que van a depender de componentes humorales. Y que ambos mecanismos, nervioso y humoral, están estrechamente regulados entre sí. Como vamos a ver, la respuesta nerviosa va a depender fundamentalmente de reflejos que se van a iniciar en varoreceptores o quimioreceptores, mientras que la respuesta mediada humoralmente va a depender de mecanismos más complejos y a mayor largo plazo. Entonces, ¿qué es la presión arterial sistólica? Es la presión máxima que se alcanza en la sístole y va a depender de la distensibilidad de grandes arterias, del volumen sistólico y de la volemia. Mientras que la presión arterial diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias que ocurre durante la diástole y que va a depender de la resistencia vascular periférica. ¿Para qué es la presión arterial normal o qué presión tomamos como normal? Las últimas guías del consenso de hipertensión arterial, en el que participaron sociedades científicas como la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología o la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, establecen que en consultorio la presión arterial normal es menos de 130 milímetros de mercurio de sistólica y menos de 85 milímetros de mercurio de diastólica, y que ya hablamos de hipertensión arterial con valores de sistólica mayor a 140 o diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿Y esto por qué? Porque la presión arterial, esto lo vimos cuando vimos la clase de repaso a la parte de sangre, es una variable, ¿sí? Es una variable continua que tiene una curva de distribución gaussiana, una curva de distribución normal. ¿Bien? Siguiendo este concepto, entonces vemos que tanto la presión arterial diastólica como la presión arterial sistólica tienen una curva de distribución gaussiana, y si nos fijamos, el desvío estándar para la presión arterial sistólica se localiza en 140 milímetros de mercurio, y para la presión arterial diastólica en 90 milímetros de mercurio. Por encima de estos valores, la presión arterial sostenida en el tiempo se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares como infarto o ACV. Entonces, ya habíamos mencionado que la curva de la presión arterial tiene un punto máximo que corresponde a la presión arterial sistólica, un punto mínimo que corresponde a la presión arterial diastólica, una presión arterial media, que era la presión arterial diastólica más un tercio de la presión diferencial, la diferencia entre la presión máxima y la mínima llamada presión de pulso, y que esta presión de pulso va a depender directamente de la descarga sistólica e inversamente proporcional a la distensibilidad de la arteria. Y esta curva es importante considerarla porque cuando uno evalúa a un paciente en consultorio solamente se toman estos dos puntos de la curva de presión arterial. ¿Sí? Entonces, recuerden, presión arterial media es la más importante porque es la que me asegura la perfusión tisular, o sea, es la verdadera presión con la que se irrigan los tejidos. Y la presión de pulso, recuerden que depende de estas variables que mencionamos, de la descarga sistólica y la distensibilidad de la arteria. Entonces es importante que en consultorio, en realidad la presión que yo tomo no me está demostrando ni el tipo ni la intensidad del deterioro circulatorio que tiene el paciente hipertenso. ¿Esto qué significa? Que para diferentes estados de equilibrio hemodinámica puedo tener una misma presión arterial media y que la presión de pulso puede encontrarse aumentada por distintas causas. Por ejemplo, un paciente joven, deportista, puede tener un aumento de la presión de pulso,
pero este aumento de la presión de pulso puede ser completamente fisiológica, porque lo que va a tener este paciente incrementado va a ser su descarga sistólica. Por el contrario, un paciente añoso, diabético, con múltiples factores de riesgo o comorbilidades, puede tener incremento de la presión de pulso igual que la del paciente joven, pero en este contexto muy probablemente el aumento de la presión de pulso sea a expensas de rigidez arterial. Entonces, al momento de valorar la presión arterial hay que tener en cuenta que la presión arterial es una variable hemodinámica, como dijimos antes, que tiene un componente arterial, un componente cardíaco, y que hay que interpretarlo en el contexto clínico del paciente. Entonces, de vuelta, fíjense la complejidad de la regulación de la presión arterial y de sus determinantes, ¿sí? Vamos a ver de manera esquemática que para hablar de los mecanismos que regulan la presión arterial los vamos a esquematizar en tres grandes grupos: mecanismos de autorregulación, mecanismos neurales y mecanismos endocrinos. A su vez, los mecanismos de autorregulación comprenden la respuesta miogénica, la respuesta dependiente del cizallamiento o shear estrés y la respuesta metabólica. Dentro de los mecanismos neurales hablamos de varoreceptores de alta presión o varoreflejo arterial, quimioreceptores y varoreceptores de baja presión o varoreflejo cardiopulmonar. Y dentro de los mecanismos endocrinos tenemos para mencionar la hormona antidiurética o vasopresina, la angiotensina 2, es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el péptido natriurético atrial. Entonces, fíjense cómo estos mecanismos se complementan y participan en distintas etapas de la respuesta para, en definitiva, lograr la homeostasis y mantener una presión arterial y volumen minuto normal. Entonces mencionamos autorregulación, regulación neural y regulación endócrina. Entonces, vamos a empezar por los mecanismos de autorregulación. ¿Sí? Mencionamos la respuesta miogénica, la respuesta dependiente del cizallamiento y la respuesta metabólica. Sabemos que la autorregulación es la capacidad de los lechos vasculares de mantener un flujo sanguíneo relativamente constante a través de un amplio rango de valores de presión arterial. Los órganos, como es esperable, tienen distinta capacidad autorregulatoria y este mecanismo es fundamental en riñón, cerebro y corazón. ¿Cuáles son los tres tipos de estímulos para la autorregulación? El cambio de la presión intraluminal, la tensión de cizallamiento y la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, dentro de la respuesta miogénica, como dijimos, el estímulo para que se desencadene es el cambio de la tensión parietal. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se genera esta respuesta? Por un mecanismo de mecanotransducción. ¿Qué implica esto? Es un proceso de transformación de una señal mecánica en una señal química que puede estar mediada por segundo mensajeros o por calcio. ¿Cuál es la finalidad o la función de esta respuesta miogénica? Restablecer el tono vascular basal y autorregular el flujo sanguíneo y la presión hidrostática capilar. Esto se da principalmente en arteriolas y pequeñas arterias. En el caso de la respuesta dependiente del cizallamiento, obviamente el estímulo va a ser el cizallamiento o shear estrés, también por un mecanismo de mecanotransducción, como mencionamos anteriormente, en este caso mediado por las células endoteliales, que tienen la capacidad de producir distintas sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico, y lo que va a hacer es regular el flujo sanguíneo a nivel local, actúa principalmente en arteriolas y pequeñas arterias. Y por último tenemos la respuesta metabólica, que se da en respuesta a una disminución del flujo sanguíneo. En este caso, como consecuencia de la disminución del flujo, lo que va a haber es la acumulación de productos metabólicos de degradación, como el dióxido de carbono, el ácido láctico, el ADP, que tienen efecto vasodilatador para mejorar el aporte de nutrientes y acelerar así la eliminación de estos desechos metabólicos del tejido. Es decir, que es un control metabólico del flujo que se da principalmente en arteriolas precapilares. Ahora, ¿por qué es importante considerar los mecanismos de autorregulación? Porque estos mecanismos de autorregulación pueden ser también importantes en situaciones patológicas, en las que la presión arterial no varía, como por ejemplo la aterosclerosis, es decir, frente a una obstrucción arterial, como puede ser en un paciente con enfermedad vascular por formación de placas de ateroma,
la disminución del flujo sanguíneo permite activar estos mecanismos de autorregulación para asegurarse un flujo en dicho territorio. Es decir, es un mecanismo adaptativo de autorregulación. Tenemos también entonces los mecanismos neurales. Dentro de los mecanismos neurales mediados por el sistema nervioso autónomo, tenemos los varoreceptores de alta presión o varoreflejo arterial, los varoreceptores de baja presión o varoreflejo cardiopulmonar y los quimiorreceptores. En los mecanismos neurales, el sistema nervioso es el responsable de ajustar el volumen minuto y la resistencia periférica para mantener un flujo sanguíneo adecuado. Vamos a ver que hay una alteración de la presión arterial media y esto va a ser sensado tanto por los varoreceptores como por los quimiorreceptores. Y esta información sensada por los receptores va a ser enviada a través de nervios simpáticos y parasimpáticos aferentes hasta los centros de procesamiento ubicados en el sistema nervioso central, donde es procesado y da lugar a señales de respuesta que viajan por los nervios simpáticos y parasimpáticos eferentes hasta las estructuras efectoras que son corazón y vasos. Es decir, que siempre va a haber un receptor de estas señales que va a viajar a través de nervios aferentes que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central, se modula una respuesta y esa respuesta va a viajar por nervios eferentes hacia los órganos efectores. Ese es el mecanismo, es la manera esquemática de entender las respuestas que da el sistema nervioso frente a las distintas situaciones. Entonces, dentro de los mecanismos neurales dijimos varoreceptores, que son terminaciones nerviosas difusas de fibras aferentes que se extienden por los nervios vagos y glosofaringio y responden al estiramiento generado por cambios de presión o por cambios de volumen. En el caso de los cambios de presión, son los varoreceptores de alta presión, que responde a la ley de Laplace, y en el caso de los cambios de volumen, es dado por los varoreceptores de baja presión. Estos varoreceptores de alta presión, o varoreflejo arterial, están localizados principalmente en las grandes arterias de la región torácica y cervical, siendo más abundantes a nivel del seno carotidio y callado aórtico. Vamos a ver cómo los varoreceptores ubicados a nivel del callado aórtico viajan a través de los nervios vagos, mientras que los del seno carotidio viajan a través del nervio glosofaringio y un nervio que se forma a través de estos varoreceptores carotidios que recibe el nombre propio de nervio de Hering. Entonces, fíjense, cuando hay una alteración de la presión, es sensado por estos varoreceptores. Vamos a poner el ejemplo qué es lo que sucede cuando hay un aumento de la presión arterial. Estos varoreceptores, tanto carotidios como aórticos, son estimulados, y eso va a generar una inhibición del centro cardioacelerador, una estimulación de los nervios cardioinhibidores, y con esto una caída de la frecuencia cardíaca y por lo tanto del volumen minuto, y una inhibición de los centros vasomotores con la consiguiente vasodilatación. Como consecuencia de la vasodilatación y de la caída del volumen minuto, se va a producir una disminución de la presión arterial para restablecer de esta forma la homeostasis. Entonces, estos centros del callado aórtico y de carótida van a ser sentados por los varoreceptores, llevan esta información por nervios aferentes, vago y glosofaringio, como mencionamos recién, hasta el núcleo de tráqueo solitario, que van a ser los encargados de emitir una respuesta eferente hasta los órganos efectores, en este caso corazón, para disminuir el volumen minuto, y arteria para generar la vasodilatación. Entonces fíjense que la respuesta de los varoreceptores es máxima en el rango normal de la presión arterial media, que es de 70 a 105 milímetros de mercurio, ¿sí? Es decir, que pequeñas variaciones de la presión arterial van a provocar una profunda variación de los impulsos que parten de los varoreceptores para reacomodar así la presión arterial hacia los valores de normalidad. Fíjense, presión arterial dentro del rango de normalidad, cantidad de impulsos por segundo a través de los nervios que son los que llevan la información de los varoreceptores. Es decir, que se mantiene en un rango muy estrecho para mantener una presión arterial media dentro del rango normal.
Por otro lado tenemos los quimiorreceptores, que son células capaces de detectar disminuciones en el contenido de oxígeno o aumento en los niveles de dióxido de carbono o hidrogeniones en sangre arterial, y estos quimiorreceptores pueden ser centrales o periféricos. En el caso de los quimiorreceptores centrales, se encuentran a nivel del tallo cerebral, que van a detectar cambios en el pH del líquido cerebroespinal para estimular fundamentalmente el centro respiratorio, mientras que los quimiorreceptores periféricos van a localizarse tanto a nivel del callado aórtico como a nivel de los cuerpos carotídeos en las arterias carótidas comunes. En el callado aórtico hay 1 o 3 cuerpos aórticos que detectan cambios en la PO2 y en la PCO2, mientras que a nivel de los cuerpos carotídeos van a censar los cambios en la PCO2 y en el pH, siendo menos sensibles a los cambios en la PO2. Las aferencias viajan por los nervios de Hering y glosofaringio y nervios vagos hasta los centros vasomotores y cardiorreguladores del tallo cerebral. Es importante que estos quimiorreceptores son poco sensibles a los cambios de la presión arterial, pero solo adquieren relevancia cuando la presión disminuye marcadamente, es decir, menos de 80 milímetros de mercurio. Fundamentalmente desempeñan un rol importante en lo que es la regulación de la presión a través del centro respiratorio para nivelar los niveles de PO2, PCO2 y alteraciones en el pH. Y por último, tenemos los varoreceptores de baja presión o varoreflejo cardiopulmonar. Fíjense, tenemos en este caso ante una distensión de los varoreceptores auriculares y en las arterias pulmonares, esta información viaja a través del nervio vago y envía su información al núcleo del tracto solitario para emitir la respuesta eferente. ¿Qué es lo que va a generar? La alteración por aumento de la presión a nivel de la aurícula y de la arteria pulmonar, disminución de la secreción de la hormona antidiurética, es decir, envía señales al hipotálamo para reducir la secreción de hormona antidiurética, y de esta forma disminuye la reabsorción de agua por los túbulos renales. Por otro lado tenemos dilatación de las arteriolas renales aferentes, es decir, activa la dilatación refleja de la arteriola aferente de los riñones y de esta forma eleva la presión capilar glomerular y consecuentemente aumenta la filtración glomerular hacia los túbulos renales. Y finalmente, lo que vamos a tener es un aumento de la frecuencia y de la contractilidad, respuesta que se conoce como reflejo de Bainbridge, que tiene la finalidad de evitar que la sangre se remanse justamente en venas, aurículas de circulación pulmonar y por lo tanto no interviene en el control de la presión arterial. Entonces, a través de estos mecanismos, disminución de la antidiurética, dilatación de arteriolas aferentes y aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad, lo que va a generar es una disminución del volumen, que recordamos es uno de los determinantes de la presión arterial. ¿Recuerdan este reflejo de Bainbridge que ya lo habíamos visto? Frente a un aumento del volumen va a haber una dilatación de la aurícula, esto genera a través de estos receptores auriculares un aumento de la frecuencia cardíaca conocido como reflejo de Bainbridge, fundamentalmente para evitar la congestión retrógrada hacia los vasos pulmonares. Y por último vamos a hablar de los mecanismos endocrinos de regulación de la presión arterial, que son la hormona antidiurética o vasopresina, la angiotensina 2 y el péptido natriurético atrial. Pero antes vamos a repasar o vamos a definir algunos conceptos sobre anatomía y fisiología renal para poder entender el mecanismo de acción de algunas de estas hormonas, aunque después lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos en el núcleo renal. Entonces, vamos a ver que las nefronas son las unidades funcionales de los riñones, ¿sí? Tenemos un sistema de túbulos, que son el túbulo contorneado proximal, con el asa de Henle, que tiene 2 asas, una rama descendente, que es permeable al agua, pero no a los solutos, como el cloruro de sodio, y una rama ascendente, que no es permeable al agua, pero sí lo es a los solutos, y se continúa por un sistema de túbulos contorneales distales, y finalmente un sistema colector o tubo colector. Entonces, fíjense que tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, se forma un ovillo, conocido como glomérulo, envuelto por una cápsula, que es la cápsula de Bowman, acá va a estar el espacio urinario donde se forma el ultrafiltrado de plasma,
y este ultrafiltrado de plasma pasa al sistema de túbulos, inicialmente un túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su rama descendente, que dijimos es permeable al agua, y una rama ascendente impermeable al agua, pero sí permeable a los solutos, y finalmente un sistema de túbulo colector, que es donde vamos a ver, actúa la hormona antidiurética. Es decir, que si tuviéramos que esquematizar, vamos a tener inicialmente un filtrado de plasma que va a ser isotónico con respecto, la orina con respecto al plasma, luego pierde agua y por lo tanto pasa a ser un filtrado hipertónico. En la rama ascendente del asa de Henle se va a convertir en un filtrado hipotónico, y que lo que va a determinar que se libere o no se libere una orina diluida o concentrada va a ser la acción de la hormona antidiurética sobre el túbulo colector. Y más en detalle, bueno, cuando veamos renal vamos a entender que acá hay un sistema de vasos llamados vasos rectos que permiten generar un gradiente hiperosmolar a nivel de la médula, que permite que gracias a este gradiente de concentración la hormona antidiurética pueda actuar cuando sea necesario para reabsorber agua. Esto es lo que se conoce como mecanismo multiplicador de contracorriente, si lo quieren buscar en el libro de fisiología, pero yo les digo, lo vamos a ver más en detalle más adelante. Entonces, tenemos el aparato yuxtaglomerular, que va a estar formado por las células yuxtaglomerulares o células granulares, que son células de músculo liso especializadas que rodean a la arteriola aferente, las células mesangiales extraglomerulares y las células de la mácula densa, que son células diferenciadas pertenecientes al epitelio que reviste el túbulo contorneado distal. Entonces, tenemos las células yuxtaglomerulares, el mesangio y la mácula densa, que van a formar el aparato yuxtaglomerular. Esta región, ¿qué hace? Funciona como un osmoreceptor que es sensible a la cantidad de sodio filtrada en el glomérulo. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de la hormona antidiurética o vasopresina, angiotensina 2 y péptido natriurético atrial. Entonces, hormona antidiurética. Fíjense que en el hipotálamo existen células que funcionan como osmoreceptores, ¿sí? Estas se encuentran en dos núcleos llamados órgano vasculoso de la lámina terminal y órgano subfornical. Vamos a ver que estas células lo que hacen es sensar cuando existe un aumento o descenso de la osmolaridad de la sangre, ¿sí? Y al aumentar la osmolaridad de la sangre, las células osmoreceptoras lo que hacen es estimular a las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, las cuales sintetizan la hormona antidiurética o vasopresina. Una vez sintetizada, esta es empaquetada en gránulos y transportada por los axones hasta el terminal de estos axones, que se encuentran en la neurohipófisis, donde se almacena hasta que llegue el estímulo para su secreción. Entonces, recuerden que cuando hablamos de la osmolaridad de un líquido, es la concentración de todas las partículas disueltas en el mismo, se mide en osmoles por litro, y hablamos de que una solución tiene una alta osmolaridad cuando tiene gran cantidad de partículas disueltas en él, mientras que es de baja osmolaridad cuando hay menos partículas disueltas que contribuyan con la presión osmótica. Y es importante remarcar que la osmolaridad plasmática normal es de 270 a 290 miliosmoles por litro, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una osmolaridad mayor a 290 hablamos de un plasma hiperosmolar, y menos de 270 de un plasma hipoosmolar o una hipotonicidad plasmática. Y esto es importante, ¿por qué? Porque uno de los principales estímulos para la secreción de la hormona antidiurética justamente es la osmolaridad del plasma, que es detectada por osmoreceptores hipotalámicos. Otro de los estímulos para la secreción de la hormona antidiurética es la hipovolemia, pensado por los varoreceptores cardiopulmonares, que, como habíamos dicho, detectaban cambios en el volumen. En caso de hipotensión, detectado por los varoreceptores carotídeos y aórticos, la angiotensina 2, actuando sobre los receptores AT1 hipotalámicos, y la estimulación simpática. Entonces, fíjense que cuando hay una variación en la osmolaridad del plasma, hay una gran secreción de hormona antidiurética. Acá tenemos la concentración de hormona antidiurética en plasma, medida en picogramos por mililitro, y fíjense, como mencionamos antes, que el estímulo más sensible
para la liberación de la hormona antidiurética es el aumento de la osmolaridad plasmática. Al aumentar solo 1% la osmolaridad de la sangre, la antidiurética se libera y aumenta 1 picogramo por mililitro. A partir de este punto, ¿sí?, el umbral para que comience a darse es con una osmolaridad mayor a 280 miliosmoles por litro, que habíamos dicho era el valor de referencia de normalidad. Para cómo actúa la hormona antidiurética, se libera la hormona antidiurética, actúa mediado por una proteína G que activa la adenilato ciclasa y a través de la producción de AMP cíclico activa la fosfokinasa, y esto permite la fosforilación de las acuoporinas, que son pequeños canales que se traslocan hacia la luz del túbulo colector, y a través de estos canales en la membrana permite el pasaje de agua desde la luz del túbulo hacia el interior, es decir, permite la reabsorción de agua. Un dato importante es que para que la hormona antidiurética actúe es necesario el gradiente osmótico hiperosmolar de la médula, por lo tanto es fundamental el normal funcionamiento del mecanismo de contracorriente. Entonces, ¿cómo actúa la hormona antidiurética? A partir de los receptores B1R, genera vasoconstricción, a través de los B2R produce reabsorción renal de agua. ¿Por qué? Por aumento de las acuoporinas, por activación del cotransportador sodio-potasio 2-cloros, que vamos a ver es el que actúa en el asa de Henle que participa en esta hiperosmolaridad de la médula, y de esta manera, por aumento del volumen sanguíneo y por vasoconstricción, termina aumentando la presión arterial. Entonces, ¿cómo actúa la hormona antidiurética? 3 acciones a nivel del túbulo renal: aumento de la permeabilidad al agua de las células principales del túbulo distal final y túbulos colectores, aumenta la actividad del cotransportador sodio-potasio 2-cloros de la rama ascendente gruesa, potenciando la multiplicación por contracorriente y el tamaño del gradiente osmótico córtico-papilar, aumenta la permeabilidad de la urea en los túbulos colectores medulares internos, potenciando el reciclaje de urea y el tamaño del gradiente osmótico córtico-papilar. Entonces, en ausencia antidiurética, las células principales son impermeables al agua, pero en presencia de antidiurética, las acuoporinas se insertan en la membrana luminal de las células principales, haciéndolas permeables al agua. Luego tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, otro de los mecanismos humorales que participan en la regulación de la presión arterial. Vemos que la angiotensina 2 es el péptido que realiza las principales funciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la regulación de la presión arterial y en el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona está compuesto por enzimas extracelulares y por péptidos circulantes. Dentro de las enzimas extracelulares tenemos la renina, la enzima convertidora de angiotensina, y dentro de los péptidos circulantes, el angiotensinógeno, la angiotensina 1, angiotensina 2 y péptidos relacionados. Entonces, esto se los pongo, es una caricatura que intenta esquematizar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que lo recuerden. Fíjense, tenemos acá entonces el glomérulo con la arteriola aferente. La arteriola aferente, ¿qué es lo que hacía el riñón? Era censar la cantidad de agua y sodio que llega al aparato yuxtaglomerular, y frente a ese estímulo se liberaba renina. La renina es convertida por acción del angiotensinógeno, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, y la angiotensina 1 a nivel de los pulmones por acción de la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2. ¿Sí? La angiotensina 2 lo que hace es generar vasoconstricción, resultando en un incremento de la presión arterial, y a su vez estimula a la glándula suprarrenal para la producción de aldosterona, que como vimos la aldosterona lo que permite es la reabsorción de agua y sodio y la excreción de potasio, y por este mecanismo va a aumentar la presión arterial. Entonces, cuando hay una disminución del sodio que llega a nivel de la mácula densa, del cloruro de sodio, va a haber activación adrenérgica, ¿sí? Activación simpática por efecto beta 1 a nivel renal, con disminución de la presión en la arteriola aferente, y eso produce la liberación de renina. La renina cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, es decir, que ¿cuáles son los principales estímulos para la secreción de la renina? Los vasoreceptores renales, cuando hay caída de la presión arterial,
disminución de la concentración de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa, por estímulo beta 1 a nivel renal, o factores humorales como péptido natriurético o endotelina. Entonces, la renina cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, y la angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina a nivel del pulmón, lo que va a permitir es la producción de angiotensina 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer la angiotensina 2? Vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular sistémica, favorece la síntesis de aldosterona con retención de agua y sodio, y de esta forma, por aumento de la resistencia y por aumento de la volemia, va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo actúa la aldosterona? ¿Cuáles son los estímulos para la producción de aldosterona? Como ya dijimos, la angiotensina 2 es un potente estímulo para la producción de aldosterona en la zona glomerulosa de la corteza adrenal, pero también puede ser estimulada cuando hay un aumento del potasio circulante, es decir, una hipercalemia, o bien por acción de la hormona adrenocorticotrofina. Cualquiera de estos tres estímulos va a estimular a la corteza adrenal en su zona glomerulosa para la síntesis de aldosterona. De esta manera va a aumentar la cantidad de canales epiteliales de sodio en el túbulo distal cortical y colector, y a través de la reabsorción de agua y sodio y la excreción de potasio va a aumentar el volumen y la presión arterial. Y ya para ir finalizando, el último mecanismo que vamos a mencionar con respecto a los mecanismos endocrinos de regulación de la presión arterial, tenemos los péptidos natriuréticos, como hablamos la clase pasada. Son unas familias de hormonas cardíacas, diuréticas, natriuréticas y vasodilatadoras, sintetizadas en miocitos auriculares y ventriculares. Teníamos el péptido natriurético atrial, que se sintetiza en las aurículas cardíacas en respuesta a una distensión auricular. El péptido natriurético cerebral se origina en los cardiomiocitos ventriculares como respuesta a la expansión del volumen ventricular o la sobrecarga de presión, y menos frecuente el péptido natriurético C o de tipo cerebral, que se origina en el endotelio vascular de riñones, pulmones y corazón, en respuesta a la distensión mecánica endotelial. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un aumento del péptido natriurético liberado por la aurícula derecha? Es en respuesta al aumento de la presión y del volumen, y eso ¿qué es lo que va a generar? Un aumento de la pérdida del sodio urinario, un aumento de la pérdida de agua urinaria, disminución del mecanismo de la sed, bloqueo de la liberación de hormona antidiurética, aldosterona, epinefrina y norepinefrina, y vasodilatación periférica, y a través de disminución del volumen circulante y disminución de la presión arterial se restablece la homeostasis, volviendo a presiones arteriales y volúmenes normales. Ahora bien, estos son los mecanismos más groseros que participan en la regulación de la presión arterial, pero hay infinidad de mecanismos que participan en este proceso complejo de regulación homeostática, como son las cininas, los metabolitos del ácido araquidónico, la insulina, el cortisol. Solo por mencionar algunos, vamos a hablar de las cininas. Vamos a ver cómo el sistema calicreína-cinina es un sistema poco definido de proteínas sanguíneas que participan en la inflamación, en la regulación de la presión, la coagulación y en el dolor. Y sus importantes mediadores, la bradicilina y la calidina, son vasodilatadores que actúan sobre muchos tipos celulares. Por lo tanto, la bradicilina, mediante la producción de óxido nítrico, prostaciclinas o factor hiperpolarizante derivado del endotelio, lo que va a producir es relajación y de esta manera disminuye la presión arterial. ¿Qué pasa cuando hay situaciones de estrés? El estrés puede ser agudo o puede ser crónico. Cuando el estrés se perpetúa en el tiempo, esto lo que va a hacer es aumentar los niveles de cortisol, y el cortisol actúa aumentando la reabsorción renal de sodio, aumenta la respuesta vasoconstrictora, angiotensina, adrenalina, y estimula los receptores de mineralocorticoides en el sistema nervioso, y a través de estos mecanismos el estrés crónico sostenido va a generar un aumento de la presión arterial. Fíjense qué pasa en situaciones de un síndrome metabólico, donde hay una hiperinsulinemia. Habrán escuchado hablar de la insulinoresistencia o incremento del índice OMA. Cuando hay un aumento de la insulina, el paciente lo que va a tener es activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, mayor retención de sodio, activación del sistema nervioso simpático, y todo esto favorece un remodelado vascular, es una disfunción vascular con mayor rigidez, aumento del tono vascular, que en definitiva va a llevar a la hipertensión arterial.
Entonces, cuando alguien dice mi presión arterial es nerviosa, viendo todos estos mecanismos de autorregulación, tenemos que entender que la presión nerviosa no existe, sino que el paciente hipertenso lo que tiene es una falla en los mecanismos de regulación, ya sea de autorregulación, los mecanismos neurales de regulación de la presión arterial o mecanismos de regulación humoral. Pero la presión arterial nerviosa no existe, ¿sí? Y para terminar vamos a poner un ejemplo de un caso clínico. Un paciente de 30 años, 70 kilos de peso, sin ningún antecedente de relevancia, que llega a un servicio de emergencias con una herida cortante en la pierna, asociada con una lesión vascular, y se estima una pérdida de sangre de aproximadamente 1 litro. Sin embargo, cuando el paciente llega al servicio de emergencia, está con un buen nivel de conciencia, con una frecuencia cardíaca elevada, de 110 latidos por minuto. Fíjense que la presión arterial se mantiene en 110/65, con frialdad cutánea. Entonces, frente a este paciente que tuvo una pérdida de 1 litro de sangre por una lesión vascular, ¿qué mecanismos fisiológicos compensadores se ponen en marcha ante esta pérdida sanguínea? ¿Y qué pasa en este caso con el retorno venoso? Entonces, fíjense, como consecuencia de la pérdida de sangre hay una disminución del retorno venoso y consecuentemente una disminución del volumen telediastólico, que recordarán es uno de los determinantes de la precarga. Esto va a llevar a una disminución refleja del volumen latido, ¿sí? Mecanismo de Frank-Starling, y por lo tanto de una caída del gasto cardíaco. ¿Para qué mecanismos neurales se van a activar? La reducción del gasto cardíaco va a ser, por un lado, que se reduzca el estímulo sobre los varoreceptores, ¿sí? Arco aórtico y seno carotidio, que va a dar lugar a una reducción del estímulo inhibidor parasimpático y por lo tanto un aumento de la actividad simpática del centro vasomotor. ¿Esto qué va a generar? Vasoconstricción arterial, venoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad cardíaca. Es decir, que el paciente frente a la pérdida de sangre lo que va a generar es vasoconstricción para mantener la presión arterial. La venoconstricción lo que hace es redistribuir el flujo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la mayor cantidad de la volemia se encontraba en el territorio venoso? Hay una redistribución del flujo desde el compartimento venoso hacia el compartimento arterial para mantener la presión arterial. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca, que es uno de los determinantes del volumen minuto, y hay un aumento de la contractilidad, ¿sí? Es decir, un aumento del inotropismo, que no depende, como dijimos, ni de la precarga ni de la poscarga. Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca supone el primer y más rápido mecanismo compensador, pero también se produce un aumento del retorno venoso y una redirección del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales, y es por eso que el paciente presenta frialdad cutánea. Habíamos dicho que el mecanismo de autorregulación era menos efectivo a nivel de piel y se va a centrar fundamentalmente en riñón, cerebro y corazón. Entonces, ¿qué mecanismos humorales participarían en este caso? Como consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo renal, que va a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y como consecuencia va a haber vasoconstricción renal y reabsorción de agua. Es decir, que estos mecanismos que se pusieron en marcha va a permitir que el paciente llegue al hospital con un estado de shock compensado, ¿sí? Como consecuencia de estos mecanismos adaptativos. Esto se los puse a modo de ejemplo como para que entiendan o cómo razonar un caso clínico de cómo interpretar un paciente cuando llega a la guardia, no solo por hipotensión, sino también por hipertensión. En la clase próxima vamos a ver algunos conceptos generales respecto de hipertensión arterial y repasar algunos de los determinantes de la presión arterial.